Hermanos y amigos, hemos estado durante los 2 domingos anteriores tratando de conocer un poco más a nuestro Salvador Jesucristo a través de algunos momentos especiales en su vida donde Él le plació hacer algunas invitaciones a los que estaban a su alrededor, a los que tuvieron la bendición de poder estar con el Señor físicamente. Yo no me puedo ni siquiera imaginar lo que eso significó para los que entendieron quién era Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de los que vieron al Señor Jesucristo no lo conocieron. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 1? A lo suyo vino. ¿Y qué pasó? ¿Y lo suyo? Nada. No le recibieron. Nosotros, por la gracia de Dios y a través de la fe, podemos estar con el Señor no un rato, no 33 años, sino toda la vida. Y también para nosotros son esas invitaciones que hemos estado comenzando a comentar. La semana pasada y antepasada hablamos acerca de la primera invitación que quise comentarles, que está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estuvimos analizando en 2 domingos esta invitación y veíamos allí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la invitación realmente es para todos, porque dice aquí, venid a mí todos. Pero ese todos es un todo condicionado. Decíamos que allí más adelante dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Y hablábamos que eso tenía referencia directa con el pecado. Decíamos que aquellas personas que viven en pecado y disfrutan del pecado, para ellos no es esta invitación. Hay demasiadas personas que viven en pecado, pero no se sienten cargados ni cansados por él. Y esa es la razón por la cual nosotros le hablamos y le hablamos y le hablamos y no reaccionan, no responden, porque ellos están en los deleites temporales del pecado. Eso incluso lo dice la palabra del Señor y fue lo que rechazó Moisés en aquel tiempo, de acuerdo a Hebreos capítulo 11. Pero para aquellos que realmente en un momento determinado dicen, oye, no vale la pena seguir como estoy viviendo. Yo no puedo seguir haciendo que en mi agenda diaria no esté Dios. Para ellos es esta invitación. Y hay una invitación realmente maravillosa y especial en este versículo 28. Hoy vamos a ocuparnos de los otros 2 versículos que están allí, que hemos leído, 29 y 30. Dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que de momento no entendía la razón por la cual el Señor Jesús comienza diciendo, llevad mi yugo, en el contexto de lo que estamos hablando. Ustedes saben lo que es un yugo, ¿verdad? Un yugo es un pedazo de madera, una tabla, como ustedes lo quieran llamar, que une a 2 animales para el desarrollo de trabajos especiales. Por ejemplo, cuando no existía el tractor y la sembradora, qué sé yo, se usaban 2 bueyes, ¿no? Le colocaban sobre el cuello un yugo y ese yugo llevaba unido una punta de madera o de metal, y cuando los bueyes caminaban, abrían el surco. Yo no sé si por allá todavía se utiliza en Pueblo Llano. Mira, cuando yo hablé de esto, la hermana y María dijeron, sí, así es, yo sí lo conozco, porque allá en Pueblo Llano se utiliza sobre todo cuando hay que sembrar en esas serranías.
Ya me imaginaba. Entonces, no hay mucha explicación nueva para ustedes porque lo conocen perfectamente. ¿Ok? Y como ya les dije, ese yugo se coloca sobre el cuello de los animales. ¿Qué tiene que ver ese yugo con la invitación de Jesús que está aquí? Cuando dice, llevad mi yugo, y paralelamente dice, aprended de mí. Es realmente una misma invitación dicha de dos maneras diferentes o complementadas la una de la otra. ¿Por qué el yugo? Hermanos, porque los rabinos, los maestros judíos de la época, usaban el término yugo para referirse a escuela. Eso para mí es nuevo. Yo no lo sabía. El yugo, en la terminología de los rabinos, significaba escuela. Y ¿saben una cosa? La palabra escuela en el griego significa acabar con el ocio. Y un ocioso, ¿sabe lo que es un ocioso? Yo lo busqué en el diccionario para no equivocarme, pero sí tenía más o menos la idea, ¿no? Es una persona que está sin hacer nada. Un ocioso es un inútil. Un insulso es un perezoso. Así de simple. La escuela para los estudiosos de la época del Señor era una manera de romper con aquello o aquellos que no hacían nada. Y de acuerdo con el concepto del Señor Jesucristo, es necesario sujetarse al maestro para poder aprender. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hermano, cuando yo lo vi de esa manera entendí el versículo. Antes, de verdad que como que está mal ubicado la palabra yugo allí, no, está acertadamente hecha. Por lo tanto, la invitación de Jesús en este versículo 29 y 30 de Mateo 11 es una sola invitación vista en el contexto que acabamos de explicar brevemente, el concepto de yugo escuela. Y el Señor Jesucristo contrasta su yugo y su carga, que según la misma la definición que describe Mateo, dice que es fácil y ligera, y la contrasta con la de los escribas y fariseos, que era complicada y pesada. Y eso lo entendemos cuando el Señor Jesucristo denuncia de una manera contundente el comportamiento de los maestros de la religión, los maestros que estaban en las escuelas judías y en las sinagogas enseñando la ley. Las demandas de la ley y de los legalistas era realmente un yugo, una carga muy pesada. Por eso leemos un poquito más adelante en Mateo capítulo 23, donde el Señor hace una acusación y hace unas denuncias muy fuertes contra los dirigentes y los maestros de la época. Mateo 23, versículos 2 al 4, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A esto se refiere y a esto se compara el Señor Jesucristo cuando habla acerca de sus enseñanzas y de sus demandas. No es que el Señor no tenga demandas para sus seguidores, pero lo que Él demanda está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él las ha llevado primero y Él las vive primero y Él dice cómo debemos vivirlas.
En cambio, en el concepto, o mejor dicho, el comportamiento de los maestros y fariseos allá, ellos imponían cargas porque le agregaron a la ley muchísimas costumbres y tradiciones, y ellos exigían de los demás, pero ellos no lo cumplían. Eso es lo que dice aquí. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque son unos fariseos, así como lo entendemos ahora. En Gálatas capítulo 5, vamos un poquito más adelante a las Sagradas Escrituras, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, dice en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y ya no estéis otra vez sujetos, ¿a quién? ¡Wow! ¿Cómo me entiendo esto del yugo de la esclavitud? Yo doy gracias a Dios, hermano, porque de verdad aprendí algo hermoso en esta semana mientras ajustaba estas enseñanzas. No estéis más sujetos al yugo de la esclavitud. No, es decir, retírate de esa escuela. Deja de ser estudiante de esa escuela de esclavitud que era la escuela de la ley. Y más adelante, el apóstol Santiago tiene algo también que decir con respecto a esto. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Hermano, esa es una carga demasiado pesada. 300 artículos la ley, vamos a ponerle un número. Cumplo 299 y fallo en uno, dice la Biblia que soy culpable de todos. Eso es una carga demasiado pesada. Demasiado pesada. Y lo dice la Biblia, por lo tanto debe ser así. Tenía razón el Señor a invitar a los de antes y a nosotros a que nos cambiemos de yugo, a que nos cambiemos de escuela. Por supuesto, esto lleva implícito el hecho de la carga del pecado. Ya hemos hablado. Recuerdo, y lo decía la semana pasada, creo, cuando llegó un joven aquí, me buscó para conversar y él dijo, pastor, estoy cansado de pecar. Mientras nosotros no estemos bajo esa condición de cansancio, de agotamiento, la palabra de Dios, seremos como una olla refractaria, es que se conoce cuando se desliza el líquido, el aceite, el teflón, antiadherente. Wow, esa palabra es muy difícil para mí, pero bueno, las ollas más o menos caras, tú le echas el líquido y eso se desliza así. Así son las personas que el pecado es un placer, pero tenemos que seguir hablándole para ver si alguna vez se cansan y buscan del Señor. Y por supuesto, buscar a Dios sin seguir el camino correcto también es un cansancio. Y si no, pregúntele a los filósofos, a los materialistas, a los humanistas, a los científicos que siguen buscando a Dios y no lo consiguen. Y hay un hastío y un cansancio, a tal punto que algunos de ellos, digamos que sin poderlo entender, terminan suicidándose. Y uno se dice, ¿pero por qué fulano de tal se suicida? Cansado de buscar a Dios sin conseguirlo. El yugo entonces que Jesús ofrece en esta invitación, ¿recuerdan ustedes cuál era el oficio de Jesús antes de comenzar su ministerio? Él era carpintero, ¿verdad que sí? Por lo tanto, él debe haber sabido mucho acerca de hacer cosas de madera. Y cuando utiliza esta simbología de un yugo de madera, entonces él, como buen carpintero, lo ha hecho a la medida. El yugo mío lo ha hecho perfectamente a la medida para mí. Y el yugo tuyo lo ha hecho perfectamente a la medida para ti. Porque él fue un excelente carpintero. En tamaño, en peso,
en forma, y no solamente eso, está acolchadito. No es madera pura, ¿no? Ni madera fina como aquella canción, ¿no? No, es una madera que no se siente porque está cubierto, acolchado con algo muy especial, y es su amor. Todo lo que el Señor coloca sobre nuestros hombros, sobre nuestro cuello, es para nuestro bien, y Él lo ha hecho con amor. Nada de lo que el Señor hace en nosotros y por nosotros no lo mueve otra cosa que no sea su amor. Y el yugo que el Señor ha colocado sobre mi cuello desde el momento en que lo acepté como Salvador, es un yugo que está acolchado con el amor de Dios. Y saben una cosa, ya lo dije, así como para poder trabajar, claro, hay algunos yugos que se usan para bueyes individuales, ¿verdad? Para animales individuales, pero generalmente son dos. Cuando el Señor dice mi yugo, está diciendo que ese yugo que es de Jesús no lo carga solo. El Señor lo carga contigo. Y además es el de Él. Él lo ha llevado primero y Él lo carga contigo. Hay una pregunta que me permito que la analicemos. Usted que me escucha en esta mañana, ¿está cargando con un yugo que le es de verdad insoportable? Entonces Jesús hace la invitación hoy. ¿Por qué no pruebas con el mío? Si tú estás cansado de vivir como estás viviendo y realmente llevas una carga que no te deja caminar por esta vida como debe ser, el Señor te dice en esta mañana, ¿por qué no pruebas con el mío? Creo que aquí en esta sala estamos algunos que podemos dar testimonio de lo que significa cambiar de yugo y de la manera como el Señor nos ha permitido y nos permite seguir cargándolo. Porque déjeme decirle algo, aunque usted no lo piense, hasta hoy todos cargamos un yugo sin que nos demos cuenta, porque el pecado es una carga muy pesada y todos lo llevamos. Y la única manera que podemos descansar es llevar esa carga a los pies de la cruz de Cristo, dejarlo allí y hallaremos descanso para nuestra alma. Yo no sé si hay una invitación más hermosa que esa, descansar. Versículo 29 dice allí, aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, como ya hemos mencionado desde la introducción de esta conversación, el Señor nos invita a matricularnos en su escuela, a aprender de mí. Al matricularnos en la escuela del Señor, entonces vamos a aprender las lecciones del Señor, las cuales nos imparte por medio de su palabra y a través y con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 20 y 21, Efesios 4, 20 y 21. Si en verdad le habéis oído al Señor y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
si en verdad habéis sido enseñados por el Señor. Entonces, es necesario incorporarnos a la escuela del Señor para recibir las lecciones del Señor. Y qué interesante, hermanos. Jesús es el maestro, pero a la vez es la lección que aprendemos. Eso solamente se da en nuestro amado Salvador. Jesús es al mismo tiempo el maestro y la lección. Porque cuando nosotros vamos al Señor y llegamos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que vamos a aprender? Del Señor. Y Él nos enseña por medio del Espíritu Santo. El maestro y la lección a la vez. Y este maestro y estas lecciones, y sobre todo el maestro, tiene algunas cualidades sobresalientes. Allí lo leemos. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Qué dice allí? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Entonces el maestro dice que aprendamos de él, y básicamente nos dice en este contexto y en este pasaje que hay dos cosas que él nos invita para que aprendamos en principio. Es la mansedumbre y la humildad. Cuando se habla de un animal manso, por ejemplo, un caballo que se ha amansado, ¿qué es lo que se ha hecho con ese caballo? El caballo es fuerte, es, digamos, por su naturaleza es indomable, es descomunal y puede ser hasta violento y peligroso. Cuando un caballo se doma, ¿deja de ser fuerte? ¿Deja de ser duro, rígido? No, él mantiene su fuerza, pero ahora tiene ¿qué? Una fuerza controlada. Una fuerza que ha sido domada. Una fuerza que ha sido amansada. Eso es siempre, de verdad, muy interesante. Tiene que ver entonces con el hecho de que podamos mantener la manera como el Señor nos ha hecho, y que cuando estábamos sin Cristo en nuestro corazón hacíamos tantas travesuras con esas capacidades físicas, emocionales, mentales, pero que cuando venimos al Señor, entonces todo eso lo moldea, todo eso lo controla el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y comprende entonces esa mansedumbre, el rendimiento de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, vamos a decir así, que se adapta a cada uno de nuestro rendimiento y comprende también nuestras limitaciones. Él nunca nos va a exigir más de lo que nosotros podemos dar, porque Él no nos deja solo. Esa fuerza que tenemos puesta en las manos del Señor realmente va a ser muy útil. Las personas que han tenido el esfuerzo y han podido desarrollarse profesionalmente, que tienen títulos universitarios de pregrado, de posgrado, etcétera, maestrías y doctorados, eso está muy bien. Pero ¿qué sucede cuando no tienen a Cristo en su corazón? Entonces ellos hacen con todas esas capacidades de acuerdo a lo que ellos consideran que deben hacer. Pero ¿qué pasa cuando una persona en esas condiciones acepta al Señor Jesucristo como Salvador? Sigue siendo un profesional de alto nivel, pero ahora las cosas se encauzan en función del servicio a los demás. Qué bonito es eso. Eso es ser manso, hermano. Aprender de mí. No ha habido una persona más mansa que el Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, su poder como Dios, creador, se mantenía, digamos, igual. Él no fue menos Dios cuando estuvo en la cruz que cuando estaba en el cielo. Seguía siendo el mismo Dios, pero aquí se hizo hombre, habitó entre nosotros, tuvo sus limitaciones de hombre, se dejó controlar por el Padre, y por eso Él decía: yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es mansedumbre. Y humilde. Manso
y humilde. Déjeme decirle que entre los antiguos, entre la gente que en el tiempo de Jesús estamos haciendo referencia, la humildad no era una virtud. Cuando alguien hablaba de humildad, lo relacionaban con servilismo. Una persona humilde en el concepto filosófico y religioso de la época era simplemente un servil. Hay una frase coloquial que no lo voy a decir porque es muy fea, pero en todo caso ese servilismo tiene que ver con el hecho de tal vez arrodillarse ante los demás, nada más para que el otro se sienta bien a cambio de un plato de lentejas. Le di la vuelta a la cosa para no decir la palabra que está en mi mente, ¿no? Pero así es, servilismo. Y que algunas veces nosotros no lo entendemos. Pero aquí el Señor permite a través de su propio testimonio, de su propia vida y de sus lecciones, desprenderse, de acuerdo al concepto de humildad que el Señor maneja, desprenderse del propio prestigio y dar preferencia a los demás. Eso es lo que significa humildad bajo el concepto del maestro de Galilea. Desprenderme de mis propios prestigios y dar preferencia a los demás. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12 nos habla de eso? Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Filipenses, la palabra del Señor dice, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, fíjense, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es el concepto de humildad. Tener un concepto sano de mí mismo. No sobreestimarme, pero tampoco subestimarme. Es mantener un sano concepto de lo que soy, de lo que puedo hacer. Y estar agradecidos porque lo que yo puedo hacer y puedo ser es por la gracia de Dios. Y cada vez que yo piense en mí, para jactarme y vanagloriarme, debo pensar de que eso que tengo y eso que hago es por la gracia de Dios y que debo valorar lo que los demás hacen. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso lo enseñó Jesús. Entonces Jesús transformó ese concepto de servilismo, de la humildad, ese concepto de debilidad en una verdadera virtud. Porque si hay algo realmente hermoso en un hijo de Dios es la humildad. Una humildad que no se predica, hermanos. Cuando usted comienza a decir, yo doy gracias a Dios, y da un testimonio aquí, doy gracias a Dios porque realmente yo sí soy humilde. Perdió la humildad allí. La perdió. Porque la humildad no se predica con los labios, la humildad lo ven los demás. Y que pueden emitir un concepto de ese tipo sin que yo me lo proponga. Y cuando alguien puede decirle a usted, doy gracias a Dios, hermana, doy gracias a Dios, hermano, porque yo creo que usted es un hombre, una mujer, un hijo de Dios humilde, entonces doble sus rodillas, cierre sus ojos y dé gracias a Dios
porque para Él será siempre la honra y la gloria. El concepto de humildad fue reivindicado por nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas, y Él nos invita para que podamos aprender en su escuela, a través de su vida, dos cosas bien interesantes y necesarias, como lo es la mansedumbre y la humildad. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de aceptar la invitación, esta segunda invitación del Señor Jesucristo, cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Y qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. No dice para vuestro cuerpo, dice para vuestras almas. ¿Qué significa alma, hermanos? El alma es todo lo que tú eres y todo lo que yo soy. El alma comprende pensamiento, voluntad, sentimientos, razonamientos, conocimiento. Eso es el alma. Es todo lo que yo soy. Hay muchas personas, queridos hermanos y estimados amigos, con el alma muy cansada. Estoy recordando ahorita a la película Forrest Gump. ¿La vieron? Seguramente algunos la vieron, más de una vez, como yo. Y en esas loqueras que tenía este muchacho, una de ellas se le ocurrió correr. Porque una muchachita que tenía por allí de enamorada le regaló unos zapatos nuevos. Lo mismo estoy haciendo yo con unos zapatos que tengo ahora nuevos. Estoy caminando bastante, pero no como él. Pero sí, lo estoy usando. Y él caminó y corrió y tal, incluso hasta la barba le creció corriendo y todo lo demás. Y se hizo famoso y lo utilizaron como modelo para algunas cosas. Y una vez, una tarde, se paró, miró a la gente que venía detrás y le dijo, estoy cansado. Yo creo que me voy a regresar para mi casa. Y se regresó. Hay gente que no es físicamente, sino que está cansada del alma. No entienden por qué no descansan tranquilos en la noche. No entienden por qué cualquier noticia desagradable lo perturba. No entiende por qué vive de la manera como vive. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo nos invita para que llevemos sobre nuestros hombros las lecciones de su vida, para que aprendamos de su escuela. Y si lo hacemos, Él afirma que hallaremos descanso. El descanso del alma es el reposo más deseado y necesitado de la gente a través de los siglos, pero especialmente la gente de este siglo XXI. El descanso, es bueno decirlo también, que Cristo promete, no es una invitación a la holgazanería. Cuando usted llega a casa cansado, ¿qué hace? Se echa un bañito, prende el aire acondicionado si es que hay luz, ¿no? Si hay comidita, come. ¿Y qué hace? A descansar, a dormir, ¿no? El descanso que el Señor promete no es de ese tipo. No es acostarse, descansar y dormir horas. Eso es otra cosa. El descanso que el Señor ofrece es un estímulo para el servicio,
para el servicio. Porque cuando nosotros servimos dirigido por el Señor, el servicio no es un descanso, no es una carga, es un descanso. ¿Lo ha experimentado usted? Yo no sé cuántos después de haber hecho una obra dirigida por el Señor, que han ayudado a alguien, se han sentido más cansados que cuando comenzaron. Si a usted le pasó eso es porque eso no está dirigido por el Señor. Pero cuando usted sirve a través de la dirección del Espíritu Santo en su vida, usted anda livianito y contento y feliz, agradecido. Porque mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos amados, ¿saben una cosa? Ya lo he dicho, pero vamos a decirlo en otras palabras. El único lugar donde se puede encontrar descanso, hermanos amados, es a los pies de nuestro amado Salvador. No hay otro lugar en el cual podamos recibir un verdadero descanso, sino a los pies de nuestro amado Salvador. ¿Recuerdan la experiencia de Marta y María? Vamos a leer Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, versículos 38 y 42 al 42. Dice Lucas 10, 42, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Holgazán, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. De aquí no se va a parar María. Aquí se queda. ¿Por qué razón? Porque él sabía que en el mejor lugar para descansar es aprender a los pies del Maestro. Qué hermoso, qué lindo. Los maestros de la época enseñaban sentados. Por eso hace referencia mucho en los evangelios, dice sentándose, Jesús comenzó a enseñar. Era la manera como se enseñaba el maestro sentado, y alrededor, no habían pupitres, alrededor se sentaban los alumnos. Y Marta, muchas cosas, siempre hermanos y hermanas habrá cosas que hacer, siempre, y en la casa más. Pero hay que organizarse para que podamos tener un tiempo como María a los pies del Maestro. Queridos hermanos, déjenme decirle, y amigos, que de acuerdo al versículo 28 de Mateo 11, hay un descanso que Jesús da al venir a Jesucristo. Fíjate cómo dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice después? Y yo os haré. Yo te daré descanso. El descanso de Mateo 11:28 es un regalo de Dios que lo recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador. Pero mire, existe otro descanso que encontramos al consagrarnos a Él y vivir para Él como Él quiere. Mire lo que dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. El descanso de Mateo 11:29 no es un regalo de Dios. El descanso de Mateo 11:29 tenemos que buscarlo nosotros. Por eso es que hay personas que tienen a Cristo en su corazón. No somos nadie para decirle que no lo tienen,
pero viven cansados porque no van a la escuela del maestro a aprender. Qué enseñanza tan extraordinaria, hermano. Qué diferente es Mateo 11:28 de Mateo 11:29. Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ya la carga del pecado y la condenación, ya usted no la tiene. Pero si usted quiere vivir una vida de pureza, de santidad, de libertad en Cristo, necesita aprender del Maestro y aplicar en su vida lo que el Maestro ha enseñado. ¿Por qué decían que el Señor Jesucristo era un Maestro extraordinario y maravilloso? De que nunca se había escuchado la doctrina que Él había enseñado. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre Jesús y los demás es que Él hacía lo que predicaba. No es cuánto sé, sino cuánto hago. Una lección tremenda para este servidor. Una relación con Dios, hermanos y amigos, transforma un trabajo agotador y sin sentido en algo placentero, productivo y con propósito. Es posible que cuando usted venga a Cristo o cuando vino a Cristo, el Señor lo siguió utilizando en el lugar donde se ha desarrollado. En la escuela, en la universidad, en el hospital, qué sé yo, en la administración pública, en la administración privada, etcétera, etcétera. Pero una cosa es cumplir esas funciones sin Cristo y otra cosa es cumplir esas funciones con Cristo. Los que han vivido esa experiencia, lo que hemos, tal vez yo no lo viví porque cuando yo entré a trabajar, si es que lo que hice se llamó trabajo, pues ya había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nunca me cansó mi trabajo y terminé fresquecito hasta mi jubilación. Por eso es que mi esposa ya tiene el epitafio de mi tumba. En la tumba mía va a decir: aquí sigue descansando Efraín. No ha sido cansancio, pero aquellos que trabajan sin Cristo, hermanos, seguramente han tenido la experiencia de decir: ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si lo que gano en la quincena me alcanza para 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta y pagar internet, si es que le alcanza. ¿Para qué? Porque si el sentido del trabajo es el dinero, pues claro que no tiene sentido. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay otra razón por la cual trabajamos. Claro que una es ella. No nos alcanza, pero el Señor se ocupa de dar el resto. Yo no sé si lo conté alguna vez, de que alguien estábamos conversando en la calle y él me dijo: profesor, ¿cuánto gana usted? Y yo le dije: sume lo que gana un jubilado y un pensionado. Y sacó la cuenta rapidito y me dijo: profesor, ¿sabe una cosa? Lo que usted gana le alcanza para mantenerse un día. Los otros 29, Dios se los da. Él pensaba que yo no lo sabía, pero yo le dije: gracias por ese mensaje. Y es así, hermano. Yo no sé si usted ha ido a un velorio donde rezan. Yo sí he ido y les presto atención, los respeto. Y entre las cosas que dicen allí hay una letanía que lo repiten muchas veces. ¿Cuál es esa? Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Y así pasan la noche. ¿Saben una cosa? Y lo digo con seriedad y con respeto. Los alumnos de Jesús tenemos garantizada la paz y el descanso por la eternidad. ¡Gloria a Dios! Cuando yo me muera, no vayan a decir así: dale, Señor, el descanso eterno. No, dígale: Señor, gracias porque tú le has dado el descanso eterno a ese gordito. Yo tengo garantizada la paz
por la eternidad. Ustedes saben que cualquier petición que se haga por alguien que ha fallecido es una oración sin fruto. Por lo tanto, lamento tanto que esas personas con tal vez una fe sincera pero equivocada sigan pidiéndole al Señor algo que no puede darle. ¿Por qué? Porque la paz eterna no la da como consecuencia de una petición de alguien. La paz eterna la obtenemos por la gracia de Dios en el momento en que tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Créalo que es así. Mira lo que dice Filipenses. Volvemos a Filipenses. En el capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada, hermanos, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué pasa después? ¿Qué dice el versículo 7? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde? Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo pretender, óigase bien lo que voy a decir, yo no puedo pretender paz, tener paz en la eternidad si yo no he tenido paz aquí en la tierra. Es la única manera, queridos amigos y estimados hermanos. Entonces, si la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si yo estoy convencido de eso, de testimonio por fe de que cuando usted muera, usted va a tener paz, porque va a vivir en los brazos de nuestro amado Salvador por toda la eternidad. Otra vez Samuel Fernando es mi modelo. Ahí está. Aquí en el templo para Samuel no hay calor, no hay nada, no hay cansancio de tanto hablar de este señor que está aquí. No, él está en los brazos de su mamá, alimentándose ahí. Envidioso está Reni. Así debemos ser los hijos de Dios, descansar en los brazos de nuestro Señor. ¿Sabe una cosa? Cristo tiene de verdad un yugo para el cuello, ya lo hemos explicado. Pero ¿sabe una cosa? También tiene una corona para la cabeza. Él tiene una corona para la cabeza, para aquellos que han llevado su yugo en esta tierra. ¿Eso no sale un amén de usted? No sale un amén. De mis labios sí. Dios tiene un yugo para el cuello, pero también tiene una corona para la cabeza. Amén. Ahora sí, que los agarré desprevenidos. Que nos acostumbramos aquí porque pensamos que eso no se puede hacer. Lo que yo enseñé hace bastante tiempo es que las cosas deben colocarlas en su lugar y usarlas, ¿no? Y aquí cabía perfectamente un amén. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipsis. Aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Es un mensaje para la iglesia de Filadelfia, pero también es para nosotros. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y recuerdan a 2 de Timoteo 4:8, 2 de Timoteo 4:8, el Señor dijo, Pablo dijo, he terminado la obra, no, he guardado la fe, etcétera, etcétera, me está guardada la corona de vida, la cual el Señor ha preparado para mí, pero no solo a mí, sino también para todos los que aman su venida. Yo doy gracias a Dios por esta meditación que el Señor me ha enseñado antes y que ahora puedo reforzar al compartirla con ustedes, al poder entender más aún lo que significa seguir a Cristo.
poder ser fiel al Señor, poder entender que al fin y al cabo yugo es yugo. Es necesario sujetarse al Señor por muy facilito que sea, pero hay exigencias del discipulado, del cual hablaremos más tarde. Pero nada de eso es en vano. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros y Él va a recompensar tu fidelidad y mi fidelidad. Por eso, una de las cosas que todos debemos anhelar es la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. Y si antes nos llama a su presencia, como dijo mi hermana Elizabeth en su dirección, tengamos las maletas listas, pero no de tristezas, amargura ni nada, sino nuestra vida espiritual preparada para cuando el Señor venga por nosotros y no nos agarre de sorpresa. Quiero que finalicemos cantando esa canción que cantamos el domingo pasado y que lo hagamos como una oración. He decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. ¿Usted piensa lo mismo? No vuelva atrás, no vale la pena. Sea fiel hasta la muerte. Seamos realmente hombres y mujeres que dan testimonio fehaciente de que vale la pena estar en la escuela, inscrito en la escuela del Señor. Vamos a estar en pie mientras cantamos. Si usted trajo sus ofrendas, recuerden, aquí están las cestas para que usted venga. Y cantamos como un acto de oración y adoración y de decisión ante el Señor. He decidido seguir a Cristo. Cantemos. He decidido seguir